segunda parte del programa, la segunda intervención del programa, que va a estar a cargo fundamentalmente de Alejandro Corral y de José Luis Corral, que como nuestro apellido pudiera indicar, somos hijo y padre. Por si alguien no se ha dado cuenta, yo soy el padre y Alejandro es el hijo. Lo digo porque hace unos días en Zaragoza la cosa no estaba muy clara. Yo es que me considero muy bien. Bueno, Alejandro Corral nació en 1989, yo lo conozco desde que nació, y le dio por estudiar economía. Él es licenciado en Dirección de Empresas, en la Facultad de Económicas de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Pero cuando acabó la carrera se fue a hacer un posgrado a Gdansk, a Polonia, a la Universidad de Gdansk, allá en las orillas del Báltico, y estuvo fuera de casa pues todo el curso entero, desde septiembre hasta el mes de junio. Fuimos a vernos, y yo, allí a Polonia, que es frío que hacía en el mes de abril, y allí hace mucho frío, evidentemente. Y hubo varios días de 30 bajo cero, esas cosas que te contaba Alejandro y que nos contaba su vida en Polonia en ese curso de posgrado. Y un día, cuando volvió ya a España, estaba trabajando un verano en Málaga, y me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, papá, te voy a enviar un texto para que lo leas. Él estaba entonces, hace 3 años, ¿no? Más o menos. Estaba comenzando a preparar la tesis doctoral, había vuelto ya de ese viaje, de Polonia, estaba comenzando la tesis doctoral y yo pensé que sería el esquema de la tesis doctoral que hacía 2 o 3 semanas antes de marcharse a Málaga, pues había estado preparando con su director de tesis. Cuando yo abrí el archivo, ni tenía título, ni tenía capítulos, y empecé a leer, pues a agarrar. Y era un texto que tenía 1.000.000 de caracteres. 1.000.000 de caracteres. Comencé a leer y aquello era una novela. Claro, lo llamé y le dije, hijo mío, esto es una novela, esto no es tu tesis, el esquema de la tesis, claro. Y me dijo, no, es la novela de un amigo mío, de un compañero de curso, que como tú eres escritor y estás en el mundo editorial, pues, en fin, me ha pedido que por favor la leas a ver si es publicada. Bueno, como él me lo dijo, yo leí la novela, me encantó la novela, y lo llamé y le dije, oye, es publicable, creo que tocando alguna cosa, claro, es publicable, no sé, una gran editorial la puede publicar. Y me dijo, ¿ah, sí? Pues sí, pues te puedes encargar de la gestión. Pues es tu amigo, ¿qué vas a hacer, no? Me encargué de la gestión, de la editorial a Planeta, a Publiplaza, a mi editora, y le dije, mira, la novela de un amigo mío, yo un amigo de mi hijo, que está muy bien, oye, pues envíamela, que la miraremos, ¿no? Él volvió de trabajar, de esos meses que estuvo trabajando, volvió en septiembre, y a los pocos días llamó Publiplaza y dijo, oye, ¿qué ha pasado el filtro de la comité lector, tal? Y que sí, la vamos a publicar. Dime de quién es la novela. Pues mira, le voy a darle las claves de teléfono, esas cosas para hablar con el autor, que ya le preparamos el contrato. Y yo estaba muy contento. Y aquí a este señor que está a mi derecha, le digo, mira, que el Planeta va a publicar tu novela. ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo se llama? Y me dijo, soy yo. Él era el autor de esa novela. Imagínense la cara que se... Yo no tenía ni la más remota idea. Que se me quedó cuando escuché que mi hijo había escrito una novela y yo no había identificado al autor. Luego el segundo me di cuenta que había sido muy torpe por mi parte, porque se me había pasado por una relación. Claro, tuve que dar algunas explicaciones a Planeta y me dijeron, nos has engañado, en broma, ¿no? Hombre, podías haber dicho tal. Dije, mira, pues conté esta historia y no lo sé. Esa novela se publicó en Planeta, el sello de Planeta, se llama El cielo de Nueva York, no se la pierdan porque es una extraordinaria novela, que no tiene nada que ver con la novela. Pero recién publicada esa novela, empezamos a hablar de novela histórica. Alejandro está acostumbrado a ver que en mi casa, en reuniones, etcétera, en algunas jornadas, pues Pepe Calvo Pollato, Toti, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Juan Chamagalán, los ha ido conociendo. Por cierto, si quiere que nos cuente una anécdota del mundo de los escritores y la diferencia entre los que somos muy amigos y los que se ponen de chupapedómine, ¿no? Que a él le tocó vivir. Esa novela tuvo bastante éxito, él se creció y me dijo que era muy fácil escribir novela histórica, que lo complicado es lo que hacía él, ¿no? Crear una historia contemporánea a partir solo de la imaginación. Así surgió
la idea de escribir juntos esta novela. Una especie de pique entre padre y hijo, si era más fácil o más difícil escribir novela histórica o escribir otro tipo de novela. Así surgió El Batallador, una novela que ha publicado una pequeña editorial aragonesa que se llama 12 Robles, es la misma editorial con la cual yo publiqué hace 4 años La Corona de Aragón, Manipulación, Mito e Historia, un ensayo historiográfico que está teniendo un largo recorrido, quizá por razones ajenas a la propia historia, pero en fin, más propias de la política actual, pero ¿qué le vamos a hacer? Y en esa misma editorial, 12 Robles, para cierto cabreo de grandes editoriales que nos habían pedido que publicáramos con ellas, pues salió esta novela, se publicó esta novela, lleva 15 días en la calle, 20 días en la calle. Cuando la gente me pregunta, pero ¿por qué Alejandro, que ha publicado en Planeta, y tú que has publicado en Edasa y luego en Planeta, que son, bueno, pues el Real Madrid y el Barcelona de las editoriales, ¿no? De repente os vais a un equipo de tercera división local, como es 12 Robles, como también Toti le ha pasado algo parecido? Bueno, pues mi respuesta es muy fácil. Primero, y la suya, porque es nuestro amigo el editor y porque nos da la gana, ¿eh? Que es una buena forma de explicar las cosas. Bueno, así surgió Batallador. Alejandro nos va a contar cómo hicimos la novela, cómo él se introdujo en el mundo de la novela histórica, y luego yo pues puntualizaré algunas cositas más con respecto a la historia de este personaje, Alfonso I de Aragón, de Pamplona, de Castilla y de León. No se olvide que es un tipo realmente que merecía una novela. Alejandro, cuando quieras, y muchas gracias. Bueno, gracias José Luis. Antes de entrar en materia y de dar los agradecimientos pertinentes, un par de anécdotas al hilo de lo que has contado. Toda esta historia que has relatado sobre cómo yo escribo la novela y lo engaño, sobre quién es el autor, es verdad. Y yo veía, como él bien ha dicho, toda la amistad que mantenía con Pepe, con Toti, con Javier Sierra, con Antonio Piñero. Y digo, a ver si consigo, yo que por entonces era un joven de 26 años, ahora ya soy todo un adulto de 29. Digo, a ver si consigo, en el primer encuentro literario que tengo, que me envían los de Planeta, hacer esa misma amistad con una mesa redonda en Barcelona, en el Teatro del Liceo. Me concertaron un círculo con 3 escritores, tenían entre 40 y 45 años. La novela llevaba en el mercado 2 días y era mi primera intervención en público. Y digo, bueno, 3 autores, más yo 26 años, ellos 40, 42, a ver si consigo entablar esa amistad, al igual que la he visto en mi casa y en casa de ellos. Llego a Barcelona, me llevan los editores al teatro, a un pasillo aledaño, a la sala principal, y los veo ahí. Había buscado quiénes eran. Uno era bastante famoso, bastante conocido en el país, no voy a dar su nombre. Y me acerco y les voy a dar la mano. Había un chico mexicano, muy agradable, muy simpático, que me sonrió, qué jovencito eres, etcétera, etcétera. Los otros 2 españoles, uno no me quiso dar la mano y otro me la retiró. Entonces yo, como pueden imaginar, no sé los motivos, me volví a Zaragoza desolado. Dije, jamás vuelvo a hacer una puñetera novela en mi vida porque no quiero encontrarme con esto. ¿Cómo habéis conseguido vosotros, ¿no?, entablar esta amistad en los mundos culturales que hay, ya sea la música, la danza? Yo participo ahora con la danza, no como bailarín, sino como coordinador de actividades con el Gobierno de Aragón, la música, la danza, el arte, que hay unas envidias terribles. La razón, no lo sé, quizá los historiadores tendrían que buscar a ver cuál es ese motivo. Y estoy encantado de que me inviten a las jornadas. De vez en cuando yo soy el jovencito de todos ellos, el niño al que han apadrinado. Y estoy encantado porque cada vez que los escucho hablar a los conferenciantes, cada vez que lo hacen, mejora la conferencia y de paso mejora el oyente. Así que estoy, como digo, muy agradecido porque de vez en cuando quieran contar con alguien joven, y agradecido porque también veo gente joven entre el público, lo cual en estos días es de admirar. Otra anécdota al hilo de esta novela, antes de entrar en materia, dice José Luis que se pueden imaginar quién es el padre y quién es el hijo. En Zaragoza, el 23 de abril es el Día del Libro, el Día de Aragón también, y se monta en el Paseo Independencia, en la calle central, un montón de casetas, con un montón de gente, libros por doquier. Es un día realmente maravilloso. Estuvimos firmando un montón y en un descanso me giro y veo a un hombre de cierta edad que está enviando la novela, tanto como por delante como por detrás. Y me acerco y le digo, mira, están aquí los autores, yo soy uno de ellos, y si quieres se la podemos firmar y le contamos un poco la historia que a ustedes les estoy contando ahora. Y me dice, vale, de acuerdo. Dice, veo que compartís apellido. Digo, sí, así es, somos familiares. Ah. Le da la vuelta, ve la foto y me dice que sois hermanos.
hermanos o primos. Yo me quedo en silencio pensando, este hombre me está tomando el pelo y así se lo digo. Usted está bromeando, ¿verdad? No, lo digo en serio, por la foto debéis ser hermanos o primos. Bueno, no le dije nada más, se la firmamos, el hombre se fue. José Luis contentísimo, ¿no? Luego decía que además él era el hermano menor, así que se lo pueden imaginar. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por venir, autoridades, alcalde. Ayer comentaba en la biblioteca, estuve haciendo un taller de literatura con gente de todas las edades, que las estadísticas que salen anualmente sobre países de todo el mundo, los países más prósperos, los ricos, pensamos en los nórdicos, en Canadá, bueno, este tipo de países, son siempre los países más ricos, más prósperos, los que más cultura consumen. Año tras año, los más ricos son los que más cultura consumen. No será una casualidad. Y aquí en Berín vi ayer las actividades que tienen en la biblioteca, grupos de lectura de alumnos, por así decirlo, de hacía 10 años, a los que se les leían libros públicamente y que hoy son esos alumnos y alumnas. Ayer conocí a Noelia, una chica de 15 años, que ella misma iba a leer a la biblioteca a la generación posterior. Incluso había hecho un guión sobre Scooby-Doo, ¿verdad, Vicente?, que no sé cuándo van a estrenar. Bueno, pues ese tipo de actividades es maravilloso. Y agradecer, como decía, a ustedes toda su presencia. Le ha dicho José Luis muy bien, esta es la segunda novela que me publican en 3 años. La primera fue El cielo de Nueva York. Se pueden imaginar, Pepe, Toti, José Luis, recordaréis la primera, la ilusión, la emoción, Antonio, la emoción que produce cuando te envían a casa esa primera novela, la primera. Siempre lo será. Año que viene, en 2019, veré publicada la que será mi segunda en solitario, la tercera, y también me producirá una gran alegría. Ya llevamos un mes de promoción con esta novela más o menos y todavía no he encontrado las palabras que definan lo que supone compartir experiencia, oficio, labor con José Luis, con un padre. José Luis, que recientemente, este lunes pasado creo que fue, recibió la mayor distinción que hay en Aragón, el premio de las letras aragonesas. Yo pensaba que me iban a dar a mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quizá por eso desde el lunes que te lo dieron estoy en un estado febril continuo, ¿no? Estoy un poquito enfermo. Bueno, es un honor compartir publicación con él. Él ha hecho más de 300 artículos académicos, más de 30 ensayos, textos históricos y más de 20 novelas. Esta creo que es la número 22. Ahí está El Cid, ahí está Numancia, ahí está El trono maldito con Antonio Piñero. Pues bien, de toda esta producción, más de 300 artículos, 30 textos, 30 novelas, por supuesto esta es la mejor de todas ellas. La mejor con la de Antonio. Esta novela tiene su origen en una larga conversación que mantenemos él y yo, lo ha contado, en la que yo le digo, un tiempo después de publicar El cielo de Nueva York: mira, esto que hacéis Toti, Pepe, Javier, Antonio, esto es muy fácil. Se lo digo a broma, por supuesto, se lo digo a broma, completamente en serio, para que él se pique, por así decirlo. Ya han visto lo complicado que es, lo contaba ayer Pepe. ¿Cuánto cuesta un boleto de lotería en el siglo XVII, siglo XIX? ¿Cómo era el guiso que se cocinaba? Toti tuvo que prepararlo para ver a qué olía aquella receta pretérita. Ya ve lo complicado que es, pero yo le bromeaba con eso, diciéndole que lo más complicado de la literatura es crear un mundo de la nada. Crear un relato partiendo exclusivamente de la imaginación. Y les decía, tonto de mí, lo que hacéis vosotros es más sencillo, para picarle. Y fue el que me reta a mí. Evidentemente, insisto, yo bromeaba, me dice, oye, chaval, si es tan sencillo, ¿por qué no lo intentas? Dejé una novela que tenía apartada, intenté hacer novela histórica, un poco al hilo de Toti, que ayer contaba, Toti, tú no tienes 50 años y jamás podrás escribir una novela. ¿Cuántas van ya? 20 y tantas, ¿no? Pues algo así, aparte de la novela que estaba creando, me puse a hacer novela histórica y me di cuenta de lo complejo que era. Dije, va, esto es muy, muy complejo, voy a centrarme de nuevo en la narrativa contemporánea. Me dice, no, sigue intentándolo, yo te ayudo a hacer las fuentes, la documentación. Y al final, en esa conversación, nos planteamos la posibilidad de llevar juntos la ficción a la historia. Nos dimos cuenta de que había un personaje en Aragón, un personaje también muy importante
en el Reino de León, hasta las tierras de Galicia, que era Alfonso I el Batallador, y sobre el cual nos había hecho una gran novela. Con gran novela me refiero en cuanto a extensión de páginas. Sí que había algún librito del profesor Lacarra, de los años 80, creo que es el libro. Algún profesor del País Vasco también haya publicado algún texto académico sobre él, pero como digo, no había diálogos, no había esa reconstrucción, esa ambientación que el novelista tiene que hacer en un libro. Y decidimos versar sobre este personaje, Alfonso I el Batallador. Tras ponernos de acuerdo en cómo íbamos a tratar el texto, qué estilo narrativo le íbamos a otorgar, tras visitar muchos de los lugares que aparecen en la novela, como Cutanda. A ustedes Cutanda no les sonará de nada. Cutanda es un pueblecito en la provincia de Teruel en el que hoy hay censadas, creo que no llegan a 80 personas. Visitamos Cutanda, ¿por qué? Porque hace 900 años ahí se produjo una batalla terrible de no menos de 5.000 cristianos contra 5.000 almorávides. Tras visitar otros muchos lugares, como el monasterio de San Juan de la Peña, ahí en el Prepirineo, un lugar fantástico. A mí me recuerda, el monasterio, fíjense, imagínense que esto es una manzana a la que hemos dado un mordisco, pues el monasterio está recluido justo debajo. Parece que la montaña va a caerse encima en cualquier momento. Tras visitar otros muchos lugares, hacer esa documentación paisajista, después hacer toda la documentación, las crónicas, los 300 títulos más o menos que se conservan de este personaje y de esta época. Establecimos un guión, dejamos sentadas unas premisas básicas, nos repartimos el trabajo y ahí que nos pusimos manos a la obra. En una presentación en la que nos ayudó José Calvo Pollato en Zaragoza y también en Daroca, un pueblo en el que nació José Luis, hace ya... Ciudad, tiene el título de ciudad desde hace 600 años, en el que nació José Luis hace ya, ¿cuánto? Muchísimo tiempo, ¿no? Pepe nos decía al público: no he encontrado diferencias en la novela sobre qué parte escribe quién. Esto responde a que después de escribir todo el texto, José Luis siempre en la familia nos ha dado esa idea de libertad. Nos intercambiábamos los capítulos antes de unificarlos. La libertad me refiero a que yo pudiera corregirle, poner mis palabras en sus textos, él por supuesto en los míos, para que así el texto quedara lo más... no se percibían esos matices de autores y quedara lo más unificado posible. Tras hacer una corrección de no menos de 7 o 8 correcciones después de la Navidad, que fue cuando lo concluimos, fue cuando por fin dimos por terminada la obra. Esta obra, en la que coexisten muchísimos personajes históricos, verán aparecer, fuera estaban los libros con el libro por si se animan a leer la lectura, aparecen muchos personajes históricos, hablo de finales del siglo XI, principios del primer tercio del siglo XII, aparece el Cid, Alfonso el Batallador, un hombre con unos 20, 22 años, hace una expedición a Valencia, todavía no era rey, conocen al Cid, el Cid ya estaba en sus últimos coletazos. Aparece también Leonor de Aquitania, ustedes sabrán, futura reina, en este caso al contrario, Alfonso el Batallador ya tenía unos 55 años, hace una expedición a Bayona, la Bayona de Francia, no la de aquí, y ahí creemos que coincidió con Leonor de Aquitania. Alfonso unos 55, 57 años, Leonor unos 8, 9, una niña prodigiosa, muy inteligente. Creemos que coinciden y que incluso entablan conversación porque estas familias, el ducado de Aquitania con el reino de Aragón, se casaban entre ellos, eran todos parientes, primos segundos, etc. Leonor de Aquitania, que ustedes saben que fue futura reina de Francia, al casarse con el rey Luis, y después reina de Inglaterra, casarse con Enrique II. Y madre de Ricardo Corazón de León, cuya vida es sorprendentemente similar, nos lo hemos encontrado, a la de Alfonso el Batallador, Ricardo y Alfonso, tanto política como emocional como sentimentalmente. Bueno, estos personajes históricos los tratamos según el criterio que el historiador extrae de las crónicas, de los diplomas, y con todos ellos, hay muchos más, no quiero aburrirles con la lista que hemos creado de personajes históricos, introducimos 2 personajes de ficción. Bueno, en realidad aparecen 4. 2 de ellos, un poquito secundarios, permítanme la palabra, son Santiago Posteguillo y Javier Sierra. Aparecen en la novela. Santiago Posteguillo es un cronista que está en el Reino de Aragón,
ahí anotando las crónicas desde tiempos romanos, y a Javier Sierra lo colocamos como un maestro que pinta frescos sobre el Grial en las paredes, y al que describimos como un hombre en cuyos ojos se refleja la pasión por lo que siente. Bueno, quitando a Javier y a Santiago, introducimos dos personajes de ficción. En el Reino de Aragón colocamos a Bernardo de Jaca, desde la infancia, junto a Alfonso el Batallador, para que nos cuente su vida, sus hazañas y sus aventuras. Y en el Reino de León, como contrapunto, colocamos a una mujer, Elvira de Toro, este nombre le damos, para que nos cuente las mismas situaciones con la reina Urraca de León. Como digo, dos personajes de ficción, tan solo dos completamente inventados por los autores, Elvira y Bernardo. Ya ser completamente inventados, de los pies a la cabeza, ¿cuál es mi sorpresa cuando, mediado el pasado otoño, quizá a principios de noviembre, recibo una llamada telefónica de mi padre y me dice él, hinchado como un pavo real y lleno de pletórico de satisfacción: ¿y si te dijera que nuestro personaje inventado existió de verdad? Yo me quedo unos segundos en silencio, un poco aturdido, ¿no? Pensando, pero si nos lo hemos inventado. Este hombre, que ya tiene cierta edad, ¿qué me está contando? Cierta edad literaria. Y ha podido confundir ficción con realidad. Yo le tomo el pelo, como aquella vez que le contaba lo de que hacer novela histórica es muy sencillo, evidentemente bromeaba, pero es él quien me abre los ojos esa tarde al enseñarme un diploma firmado por Alfonso I, en el que aparece un escriba y notario que responde a este nombre, Bernardo de Jaca. Se puede imaginar cuál es la emoción de un autor, de dos autores, no sé, Toti, Antonio, Pepe, si os habrá pasado alguna vez, cuando al ver que un personaje, un nombre que uno a priori se ha inventado, parece ser que existió de verdad. Bueno, quisimos no cambiarle el nombre y que fuera este Bernardo de Jaca quien nos contara toda la ambientación, insisto, finales del siglo XI, primer tercio del siglo XII, toda la ambientación en la que Europa, lo verán no solo en Aragón, también en León, en todo el continente, empezaba a despertar tras un largo periodo de sombras. Una época en la que se asienta el ideal caballeresco, en la que se produce la apertura intelectual de la cristiandad, una época de reyes y reinas, de burgueses, de nobles, también de campesinos y siervos, como decía Toti, en los que nos centramos mucho, y todas estas historias nos las cuentan los juglares, los trovadores, que también introducimos en la novela. Bueno, esta es la ambientación que hemos intentado crear, José Luis y yo, ojalá lo hayamos captado, en torno a la figura del rey batallador. Un rey que, fíjense, si ven las guardas, hemos colocado una genealogía de Alfonso I. Él tenía muy pocas posibilidades de ser rey. Hijo de Sancho Ramírez, segundo hijo del segundo matrimonio. Las posibilidades eran muy escasas. Para que fuera rey tenía que morir su hermano Pedro, el hijo de Pedro, su hermano Fernando, el posible hijo de Fernando. Bueno, como digo, muy pocas posibilidades de ser rey. Para que se hagan una idea, el paralelismo es las pocas posibilidades que tiene de ser rey Froilán de Marichalar, más o menos, ¿no? Tendría que fallecer Felipe VI, bueno, etcétera, etcétera. Pero una serie de circunstancias hacen que Alfonso I llegue al poder, toque la corona. ¿Cómo? Él nace, no lo tenemos muy seguro, por esa alta mortalidad de niños que nacían, lo decía Toti, ¿no? Que las mujeres al nacer, al quedarse preñadas, ya dejaban su testamento. No sabemos si nació en 1072, 1073, 1074, más o menos por ahí. Su hermano Pedro había nacido antes y su hermano I se convierte en rey. Pero Pedro, su hijo, ha fallecido antes, su hermano Fernando ha fallecido antes. Pedro I fallece en 1104. Fíjense lo complicado que lo tiene a veces el historiador. Cuando llegamos a este pasaje de la novela y queremos tratarlo, nos damos cuenta de lo siguiente. Las crónicas, en cuanto al hermano de Alfonso, el rey Pedro, dicen lo siguiente. El rey Pedro, a principios del verano de 1104, hace una expedición al Valle de Arán, ahí entre Aragón y Cataluña. La siguiente crónica que tenemos es: el rey Pedro fallece 4 meses después en el Valle de Arán. No hay nada más. Hay un vacío histórico de 4 meses sobre un rey que, decía muy bien Toti, eran las personas sobre las que se escribía. Hay un vacío histórico tremendo, y no solo eso, hay años enteros en los que no sabemos lo que pasó.
ahí es donde el novelista, no historiador, puede fabular. Ahí es donde yo puedo inventarme una historia en torno a la muerte del hermano de Alfonso I. Una historia que responda al espíritu de la época y a esa palabra en la que existía ayer Calvo Pollato, que tenga una historia siempre que sea verosímil. Esta fue la parte más atractiva para mí, poder ficcionar la historia dentro de la rigurosidad, dentro de la verosimilitud. Y ya antes de cederle la palabra a José Luis, recuerdan que les decía aquello de qué fácil es escribir novela histórica. Fíjense en lo complicado que es. He traído apuntada una anécdota que me sucedió al tratar cierto pasaje. Como digo, el hermano de Alfonso muere en 1104, él se convierte en rey, pasan 5 años, y en 1109, para combatir la amenaza almorávide que iba creciendo desde el sur, los reinos de Aragón y de León deciden unirse mediante el matrimonio de Alfonso con Urraca, en 1109, para así las fuerzas cristianas unificarse y poder expulsar a los moriscos, a los almorávides de la península. Ese era el propósito, al menos. Alfonso el Batallador, que hasta los 35 o 36 años no se le había conocido mujer porque, así nos lo dicen las crónicas, era homosexual. Así lo insinúan las crónicas, ¿no? Él, como dicen, que él gustaba estar más de siempre de la compañía de hombres que de mujeres. Era, si me permiten la palabra, tradición, que cuando un rey conquistaba una villa, una ciudad, una urbe, se le ofreciera a la mujer más bella del lugar. Él siempre las rechazaba. Bueno, y un largo etcétera de ejemplos a los que recurrimos en la novela. Urraca y Alfonso se casan en 1109, ahí es donde encontramos a los personajes históricos que introducimos, también a los personajes ficticios, pero este matrimonio acaba muy mal. El matrimonio se disuelve años después, un tiempo después, con la nulidad, con la ratificación desde Roma por el Papa. ¿Y a qué quería llegar? Digo, a ver, cuando voy a tratar ese pasaje de la novela, a ver qué refieren las crónicas que decía también Toti, las escribe el señor de quien le paga. Y me encuentro lo siguiente. Había crónicas aragonesas, crónicas castellano-leonesas. Voy a leer primero textualmente las crónicas castellano-leonesas para que vean, y luego después el contrapunto con las aragonesas para que vean lo complicado que es a veces hacer historia o novela histórica. Las crónicas castellano-leonesas de entonces, como las de Sahagún o las de Santiago de Compostela, achacan el fracaso de este matrimonio a la violencia y la maldad con la que el rey aragonés trató a doña Urraca. Y estas crónicas, voy a citar textualmente y no pierda detalle, llaman al rey aragonés celtíbero furibundo, impío aragonés, tirano aragonés, feroz aragonés, nefando tirando, y además lo tildan de invasor, pérfido, traidor, cobarde, malvado, felón, saqueador, perverso, perjuro y soberbio. Nada menos. Digo, a ver qué dicen las crónicas aragonesas, como las de San Juan de la Peña, ese monasterio que les he contado que estaba bajo la montaña. Y dicen las crónicas aragonesas, presentan al batallador como un rey valeroso, buen gobernante y prudente, y aseguran que fue doña Urraca la responsable del fracaso del matrimonio por haber cometido adulterio con al menos 2 nobles leoneses, pero estas crónicas aseguran que la trató bien, incluso con amor y prudencia. Ya ven la diferencia que hay entre unas crónicas u otras, la posible manipulación de un lado u otro, probablemente de los dos, probablemente este rey fuera una mezcla de todo ello, y ahí es donde el novelista, no historiador, se dio con un canto en los dientes, o como se diga cuando recuerdan, ¿no?, qué fácil es hacer novela histórica. Bueno, pues cómo trato yo, José Luis y yo, cómo tratamos a este personaje en este pasaje, si las crónicas difieren tanto entre ellas. Bueno, pues hemos intentado tratar con la mayor verosimilitud posible. Ya no quiero entretenerme mucho más, voy a cederle la palabra a José Luis. Yo personalmente me lo he pasado muy bien escribiendo la novela con él. El año que viene competiremos, el uno contra el otro, es con su tercer volumen de los Austrias, yo con el mío. Y antes de cederle la palabra, voy a contar una anécdota que creo que no sabe nadie, ni siquiera amigos y familiares,
que me lo comentaste hace ya